Hola, soy Carlos Mendoza Surco, alumno de Ingeniería Industrial en la modalidad EP. A continuación voy a desarrollar el trabajo 1 de Química llamado Impulsando el cambio en las alturas de la Purímac. Para desarrollar este caso voy a usar el método de razonamiento cuantitativo en sus 4 dimensiones. Recordemos, interpretación, representación, cálculo y análisis y argumentación. Escenario de los hechos. La minería artesanal es de gran importancia para muchas comunidades de Perú. Sin embargo, el abandono de instalaciones y equipos genera la acumulación de residuos sólidos, dado que no son gestionados adecuadamente. Esto, a su vez, genera un gran problema ambiental. Pero para la empresa Minandes, una asociación sin fines de lucro, representa una gran oportunidad para iniciar o implementar iniciativas de recuperación y aprovechamiento de estos materiales sólidos. Es por esto que mediante su proyecto Aulas que Renacen promueve la revalorización de residuos mineros en zonas rurales para reacondicionar aulas de colegios con infraestructura reciclada. Pero primero, la empresa Minandes necesita recolectar y corroborar la composición de los componentes en porcentajes en las mezclas y determinar así si el proyecto es viable o no. Con este propósito, Rosa Meléndez, técnica en logística y miembro activo de la comunidad de Cotabambas, ha recolectado una muestra de los residuos mineros y la ha mandado al laboratorio. Seguidamente, el laboratorio ha enviado los resultados en un informe con las características de la muestra. Ahora, Rosa y la empresa Minandes necesitan saber si los resultados de la muestra cumplen con los criterios para continuar con el proyecto. Es así que necesitan mi apoyo especializado para analizar la muestra de laboratorio y ver si el proyecto es viable o no. Personajes. 1. Rosa Meléndez, técnica logística y miembro activo de la comunidad de Cotabambas, Apurímac. 2. La empresa Minandes, la empresa filantrópica que busca dar inicio a su proyecto Aulas que Renacen. 3. Sería yo, especialista en gestión de residuos que asesoraré a Rosa y a la empresa Minandes para determinar si el proyecto es viable o no. Problema a resolver. Lo decimos nuevamente. Determinar si los resultados del informe de la muestra mandado al laboratorio cumplen con los criterios establecidos por la empresa Minandes para iniciar el proyecto. Representación. El problema central sigue siendo la determinación de si la muestra enviada al laboratorio cumple con los criterios establecidos por la empresa Minandes para dar inicio al proyecto. ¿Cuáles son estos criterios? ¿Cuáles son las condiciones? Bien, que los metales o el porcentaje de los metales sean mayor al 15% de la masa de la muestra y que los compuestos iónicos no sean mayor al 1,5% de la masa de la muestra. La estrategia. Para resolver el problema es necesario determinar la composición en masa de cada componente de la muestra respecto a su masa total y comparar dichos valores con los criterios estipulados por la empresa Minandes y así determinar la posibilidad del inicio del proyecto. Asimismo, será importante tener siempre en cuenta los resultados del informe de laboratorio, como podemos apreciar aquí. La tabla 1 muestra las características de la mezcla. Y la tabla 2 muestra los resultados del proceso de separación de la muestra en laboratorio. La teoría necesaria será la materia y su clasificación, las técnicas de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas y las determinaciones de porcentajes en masa. Ahora en el cálculo vamos a ver de qué manera se han hecho la separación de los componentes de la mezcla. Recuerden que esto ya lo teníamos o lo tenemos en el informe que ha entregado el laboratorio, pero lo vamos a hacer de manera muy metódica para luego llegar a lo que es la resolución del problema, que es la determinación de la composición en masa de cada componente de la muestra en relación a la masa total para ver si se cumple o no se cumplen las condiciones para dar inicio al proyecto. Recordamos que la masa de la muestra es de 200 gramos y los 4 componentes que el laboratorio ha logrado identificar en esta muestra son el hierro, el zinc, el dióxido de silicio y el sulfato de sodio.
Bien, se encontraron partículas de hierro inferior al 0,1 milímetros, se encontraron partículas de zinc inferior a 4 milímetros, se encontraron partículas del dióxido de silicio mayor a 8 milímetros y se encontraron partículas de sulfato de sodio menor a 2 milímetros. Las técnicas de separación que se usaron fueron imantación. Para eso se usó un imán. Tamización. Para esto se usó un tamiz de 5 milímetros. Luego, disolución y decantación. Filtración, secado y evaporación. Bien, ahora vamos a ver que con la imantación separamos al hierro. Por lo tanto, quedaría el zinc, el dióxido de silicio y el sulfato de sodio. Luego pasamos a la tamización. Recordamos que usamos una tamiz de 5 milímetros. Separamos al zinc. Pasaría el dióxido de silicio y el sulfato de sodio. Bien, aquí agregamos agua para poder llevar a cabo la disolución y la decantación. Pasaríamos a la filtración. De esta manera separamos el dióxido de silicio húmedo y pasa al secado obteniendo dióxido de silicio seco. Entonces quedaría el sulfato de sodio. Bien, recordemos que el sulfato de sodio está húmedo y todavía no está separado del agua. Por lo tanto, la última técnica de separación será la evaporación, obteniendo así el sulfato de sodio seco. Bien, esto es útil saber porque a partir de aquí vamos a ver cuánto, a cuánta masa equivale cada componente para luego hacer el cálculo con referente a su masa total. Entonces tenemos este resultado. Recordemos que aquí salió el agua. Hemos obtenido la separación de los 4 elementos: el hierro, el zinc, el dióxido de silicio y finalmente el sulfato de sodio. Bien, ahora vamos a desglosar mejor los datos y vamos a determinar la composición en masa de cada elemento, hallando el porcentaje respecto a la masa total de la muestra. En esta columna tenemos la masa del material, en esta columna tenemos la masa del material más el compuesto. Lo que vamos a hacer es hallar el valor del compuesto. Todo eso está representado en gramos. Por una estrategia visual no voy a poner la G de gramos, pero está representado en gramos. Entonces, 38 menos 10, aquí tenemos 28 gramos. 368 menos 200 tenemos 168 gramos. Aquí tenemos 2 gramos y aquí 2 gramos. Para calcular y hallar el porcentaje respecto a la masa total, dividimos entre la masa total y multiplicamos por 100. Dividimos entre la masa total, multiplicamos por 100
Bien, hierro tenemos un 14% respecto a la masa total. Zinc tenemos 84% respecto a la masa total. Aquí dióxido de silicio tenemos 1% y sulfato de sodio también tenemos el 1%. De esta manera hemos determinado el valor en porcentaje de cada compuesto. Ahora vamos a ver si respeta o se cumplen los criterios que dijimos al inicio de este trabajo, de este caso. Recordemos que los criterios que impuso la empresa fueron porcentaje de metales y compuestos iónicos. Criterio de aceptación, que tuvieran que ser mayor del 15%, y los compuestos iónicos que tuvieran que ser menores de 1.5%. Bien, ¿qué resultados tenemos? Podemos observar que el hierro y el zinc son dos metales. Entonces tenemos aquí 14 más 84, 98%. Obviamente si cumple y de mucho, ponemos un OK. Vamos a ver si cumple el compuesto iónico. Ahora, la lógica nos llevaría a pensar que si estos dos son metales, estos dos serían compuestos iónicos, pero no, tenemos que recordar que el sulfato de sodio es el único compuesto iónico en este caso. El dióxido de silicio no es un compuesto iónico, es un compuesto covalente. Entonces, esto no. Vamos a considerar solo el sulfato de sodio, que representa el 1% del total, por lo tanto es menor de 1.5, por consiguiente también cumple la segunda condición. Análisis y argumentación. Después de haber analizado los resultados, podemos concluir que se cumplen los criterios estipulados por la empresa Minandes para dar comienzo al proyecto. En la muestra se han encontrado 98% de metales. Recordemos que la condición era que fueran mayor al 15%. Entonces se supera por mucho ese valor. Por otro lado, los compuestos iónicos eran del 1%. Recordemos que el criterio inicial era que no superara el 1.5%. También se cumple. Dicho todo esto, podemos decir de que se puede aprovechar altamente los metales en estos residuos mineros y hay poco margen de corrosión. De tal manera, el proyecto Aulas que Renacen en el Apurímac es viable.